Uruguay es conocido por ser uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, y no por nada se le conoce como la Suiza de América. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo otra semana más, compartiendo otro episodio más. Y bueno, como ya pudieron ver en el título de hoy, vamos a hablar sobre Uruguay, que quizá muchos ya hayamos escuchado el apodo de la Suiza de América. Pero ¿por qué es que se le llama así a Uruguay? ¿Por qué es que se le conoce como la Suiza de América? Pues acá vamos a ver todo eso, ¿no? Vamos a hablar desde su prehistoria, pasando por puntos claves que marcaron a la nación hasta llegar a la actualidad. ¿Cuál es el hoy en día de Uruguay? Así que, pues si quieren conocer sobre la historia de este país sudamericano, pues quédense que este episodio va a estar interesante. Así que pónganse cómodos y disfruten de este episodio. Recuerden que encuentran este podcast también en Apple Podcast y YouTube. Y pues obviamente acá en Spotify. Así que recuerden suscribirse. Bueno, creo que acá de seguir en Spotify, pues bueno, ya sea suscribirse o seguir y activar la campanita de notificación para que les llegue cuando subo nuevo episodio. Así que yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se escuchan este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que, como ya les dije, pónganse cómodos, relájense, compartan este episodio, este podcast con alguna persona, con algún familiar, con algún amigo que les interesen estos temas. Pues yo se los agradezco bastante. Así que pues, como les dije, pónganse cómodos y sin nada más que decirles, comencemos. Uruguay. Bueno, Uruguay, cuyo nombre oficial es República Oriental del Uruguay, es un país situado en la costa oriental de Sudamérica. De ahí su nombre oficial. Que este país limita con Brasil por el noroeste y con Argentina hacia el oeste y al suroeste, aunque con Argentina esta queda dividida por el Río de la Plata. Uruguay tiene un tamaño de 176.215 kilómetros cuadrados y una población de 3,4 millones de habitantes. Esto según datos del último censo llevado a cabo en el año 2020. Bien, teniendo esta pequeña introducción de Uruguay, vámonos de lleno a su historia. Comencemos con su prehistoria. Se tiene registro que los primeros habitantes de Uruguay datan de la cultura catalanense, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, imagínense. También se mencionan a los ritos de indios, alrededor de 5.000 años de antigüedad. Y otros hallazgos significativos, como lo son los antropolitos, zoolitos y ornitolitos. Yéndonos ahora a la conquista. En 1516 los españoles arriban a las tierras uruguayas, siendo Juan Díaz de Solís el primer español en hacerlo. Hasta aquel entonces, pues las tierras uruguayas se encontraban habitadas por las tribus indígenas. Y entre las etnias más famosas se encontraban los indios charrúas, los guenoas, los minuanes, boanes, arachanes y chanaes. Una década más tarde, en 1527, el explorador italiano al servicio de la corona española, Sebastián Gaboto, fundó el primer asentamiento español en el Uruguay, llamado San Lázaro, que se encontraba en el borde oriental del Río de la Plata. Y semanas después también fundó otro asentamiento conocido como el Fuerte de San Salvador. Pero estos establecimientos fueron efímeros, ya que al poco tiempo desaparecieron por completo. Hacia 1680, los portugueses ocuparon la parte meridional de Uruguay, donde fundaron la colonia del Santísimo Sacramento. Obviamente, pues esto desató enfrentamientos con los españoles, ya que este acto violaba el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, los españoles terminaron por tomar ventaja y en 1723 fundaron el Fuerte de Montevideo, y 3 años después fue fundada la ciudad de Montevideo por el gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zavala, quien era apodado como el Brazo de Hierro. Un dato es que antes de dejarle como oficial el nombre de Montevideo,
pasaron algunos otros nombres a la lista, como por ejemplo Fuerte San José o San Felipe y Santiago, pero pues finalmente se le decidió dejar este nombre, Montevideo. Originalmente la capital de Uruguay fue fundada como una ciudad mercantil, que también servía como una plaza militar de los dominios coloniales españoles en el sur durante el siglo XVIII, además de ser el principal puerto del estuario del Río de la Plata. A lo largo del siglo XVIII continuaron las rivalidades entre los españoles y los portugueses, pero en 1777 se fundó el Virreinato del Río de la Plata, el cual le puso fin a las riñas entre ambos reinos. En los años de 1806 y 1807, las tropas inglesas invadieron Uruguay con el fin de anexarlo al Imperio Británico, pero estas expediciones terminaron en un total fracaso. En 1810 despertaba en América un sentimiento independentista, así que en mayo de ese año se da lugar a la Revolución de Mayo, donde se suprimió el Virreinato del Río de la Plata, que lo conformaban los actuales países de Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil, por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así, mientras todos pedían su emancipación del Imperio Español, Montevideo seguía siendo fiel a la corona española, y esto pues obviamente no era del agrado de las poblaciones en el interior del país. Por lo que, bajo la conducción del general José Gervasio Artigas en 1811, revolucionarios uruguayos se unieron con revolucionarios argentinos. Así, expulsaron a las autoridades españolas de Montevideo en 1814. Y un año más tarde fue instituido un gobierno nacional. Se pensaría que ahora todo se encontraba bien, ¿no? Se encontraba solucionado. Pero ¿qué creen que pasó después? Los portugueses volvieron a tomar la zona. Y esta vez, como no tenían el impedimento de los españoles, pues tenían el terreno libre. Así que los portugueses de Brasil invadieron Uruguay y lo anexaron al entonces Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Pero en 1821 Brasil proclamó su independencia de Portugal, por lo que Uruguay pasó a formar parte del recién independizado y creado Imperio Brasileño, que por cierto tengo un episodio sobre el Imperio Brasileño. Entonces Uruguay pasó a formar parte de los brasileños bajo el nombre de la provincia Cisplatina. Perdón, es Cisplatina. Pero claro, esta anexión forzada no fue para nada del agrado de los uruguayos. Así que un grupo de insurgentes llamados los 33 Inmortales, comandados por Juan Antonio Lavalleja y con la ayuda de Argentina, lograron independizarse de Brasil en 1821. Y pues como era de esperarse, esto provocó guerras con los brasileños, que duró 2 años. Finalmente en 1828 fue reconocida oficialmente la independencia de Uruguay de Brasil. En 1830 fue establecida la primera constitución del Uruguay. Durante el gobierno del presidente Fructuoso Rivera, en 1831, se llevó a cabo la matanza de Salsipuedes, donde se intentó exterminar al pueblo indígena de los charrúas, como una forma, entre comillas, de garantizar la vida pacífica de la nación, ya que los pobladores afincados, ricos del Uruguay, no querían ver a los grupos indígenas que anduvieran en sus tierras. Además que también las tierras de los indígenas eran codiciadas y pues se querían aprovechar de ellas, ¿no? Entonces, pues ellos querían establecer, como les digo, entre comillas, un orden para asegurar la vida pacífica de la nación. Excusas, ¿no? Pero bueno, luego de Uruguay haber declarado su independencia, surgieron dos grupos políticos: los blancos, quienes se consideraban conservadores, y los colorados, quienes eran liberales. Sus nombres provenían del color de sus banderas, blancos y pues colorados. Estos partidos llegaron a su punto de tensión en 1839, cuando estalló la Gran Guerra en ambos partidos, que este conflicto se extendió hasta 1851. En 1864 se llevó a cabo una de las batallas más mortíferas de toda la historia de Latinoamérica hasta la actualidad: la batalla de la Triple Alianza, que fue un conflicto aliado entre Uruguay,
Argentina y Brasil contra Paraguay. Que todo empezó cuando el Partido Colorado de Uruguay empieza una rebelión para derrocar al presidente Bernardo Berro, quien pertenecía al Partido Blanco. Los colorados tenían como aliado al gobierno brasileño, mientras que los blancos eran apoyados por el gobierno paraguayo. Cuando las tropas de Brasil invaden a Uruguay en apoyo al Partido Colorado, las tropas paraguayas capturaron un barco brasileño y atacaron el Mato Grosso. Así que en febrero de 1865, el presidente paraguayo Francisco Solano López le pidió al presidente de Argentina, Bartolomé Mitre, para atravesar el territorio argentino y llegar a Uruguay. Pero Mitre, quien era aliado al gobierno del Partido Colorado, pues obviamente le negó este permiso, ¿no? Así que las tropas uruguayas entonces deciden atacar e invaden la provincia de Corrientes, en Argentina. Así que ante este asalto a las tierras argentinas, el 1 de mayo de 1865, Argentina, el Imperio Brasileño y Uruguay conformaron la Triple Alianza, con el fin de derrocar al presidente Solano López. Y pues como era de esperarse, quienes terminaron ganando esta batalla pues fueron los de la Triple Alianza. Y pues claramente esto causó varios estragos en el territorio paraguayo. Esta guerra llega a su fin en 1870, tras 5 años de estar en conflicto. Y de hecho de esto voy a hacer un episodio completo pues para meternos más de lleno a esta guerra, ¿no? Para ver los indicios, cómo trascendió hasta el final. Pero bueno, en ese mismo año, en 1870, da inicio la Revolución de las Lanzas, que finalizó en 1872. Luego de este último conflicto, se empezó a vivir una etapa de calma en la nación oriental, aunque claro, pues siempre hubieron unos que otros pequeños enfrentamientos. De hecho, cabe recalcar que en 1870 España reconoció finalmente la independencia de Uruguay, al firmarse el Tratado de Reconocimiento de Paz y Amistad entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España. A principios del siglo XX, el Uruguay empezó una época de revolución, donde consiguió implementar una democracia y gracias a sus gobiernos logró alcanzar niveles de desarrollo muy altos, tanto así que se le llegó a comparar con los niveles de los países europeos de aquella época. Y es por esto que se le da el apelativo de la Suiza de América. La República Oriental del Uruguay se caracterizó por estar siempre un paso adelante de sus países vecinos, como por ejemplo, ser la segunda nación del mundo en instituir por ley la educación gratuita y obligatoria en 1877 gracias a José Pedro Valera, así como también establecer el derecho al sufragio femenino y ser uno de los primeros países en instaurar el derecho al divorcio. Imagínense todo esto en aquella época donde la sociedad era muy conservadora. Pero pues fue eso lo que, como les digo, mantuvo a Uruguay un paso adelante de sus países vecinos. En julio de 1930, Uruguay fue la sede del primer campeonato mundial de fútbol, o conocido simplemente como el Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una bonanza económica, ya que en este país se inició una industrialización, lo que llevó a un notable desarrollo económico, político y social. Sin embargo, en 1955 se inició un periodo de crisis económica que pronto se convirtió en una crisis política y que afectó duramente al país. Por lo que en la década de los 60 empezaron a surgir grupos revolucionarios con tendencias izquierdistas, que entre ellos destacan los Tupamaros, que se inclinaron por la guerrilla urbana. Al mismo tiempo también surgían organizaciones de ultraderecha como la Juventud Uruguaya de Pie y el Comando Casa Tupamoros, apodados como el Escuadrón de la Muerte. Todos estos acontecimientos llevaron a que el 27 de junio de 1973 se llevara a cabo un golpe de estado donde el entonces presidente Juan María Bordaberry disuelve el parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas para establecer una dictadura militar que duraría hasta 1985. En 1976, Aparicio Méndez fue elegido como nuevo presidente por un nuevo Consejo de la Nación y su régimen se caracterizó por ser duro,
en donde se privaron libertades políticas y se violaron derechos. En 1981 es sustituido por el general Gregorio Álvarez, aunque también su gobierno se caracterizó por ser de índole militar. Pero finalmente en el 85 la dictadura cae y se retorna a la democracia. Durante la década de los 80 y después del 85 y la década de los 90, todo prosiguió con normalidad en Uruguay, hasta que en el año 2002 una fuerte crisis bancaria azotó a la nación. Y esto hizo que emigraran alrededor de 450.000 uruguayos fuera del país. Mayoritariamente eran personas jóvenes. Pero esta crisis llegó a su fin en el año 2004 con el ascenso de Tabaré Vázquez al poder. En el año 2010, Jorge Mujica toma la presidencia de Uruguay y se mantuvo en esa hasta el 2015. Y de hecho, junto a Tabaré Vázquez se le consideran como los mejores presidentes que el país haya tenido. Y esto debido a sus excelentes gestiones que lograron posicionar a Uruguay como uno de los países más desarrollados de Latinoamérica. Y en la actualidad, ya para ir finalizando, Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. Y pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido. Si ya conocían sobre la historia de Uruguay, si ya sabían del por qué se le llama la Suiza de América, o si conocían que Uruguay se le apoda así como la Suiza de América, déjenmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram soy como @hablemosgehpodcast, también en Facebook como Hablemos de la Geografía y de la Historia, y también en Twitter como @hablemosgeh. También en mis redes personales estoy como @leonardochinda y también en Twitter como @leonardochinda. Así que déjenme saber ahí si tienen alguna pregunta, si quieren que platiquemos sobre este tema, pues yo con muchísimo gusto estoy ahí para chatear con ustedes, ¿no? Así que, pues nada, muchas gracias por haber llegado a otro episodio más, por haber llegado a otro viernes más. Se los agradezco bastante y porque se toman el tiempo de escucharme, de verdad. Eso lo aprecio mucho. Así que, pues muchísimas gracias por haber llegado al final acá conmigo. Y pues nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.